Situación importante a conocer. Grupo de expertos mencionan que la variante Omicron estaría causando secuelas cardiovasculares en la población joven. En una conferencia que se había dado a principios de octubre en México, un grupo de expertos darían una información importante a tomar en cuenta. Secuelas cardiovasculares que estarían dándose producto de la infección por Omicron, una enfermedad que muchos jóvenes consideran que es una enfermedad leve, muchas veces parecido a una gripe, podría estar dejando secuelas importantes que afectarían el desarrollo y la evolución de la vida de muchas personas jóvenes. ¿Qué habrían indicado los expertos? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información importante a tomar en cuenta. En una conferencia que se había dado en México, sobre todo a principios de octubre 2022, un grupo de expertos habría mencionado algo importante a tomar en cuenta. La población joven infectada por Omicron estaría con riesgo de desarrollar secuelas cardiovasculares. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Qué tipo de secuelas y lo más importante, qué estaría pasando con la población joven infectada por Omicron? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que la enfermedad causada por el coronavirus no es una enfermedad que causa problemas en el momento de estar infectados por el virus. Y esto es un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta. La enfermedad por COVID-19 ya ha sido confirmada desde el inicio de la pandemia, que ya se está cursando más de 2 años y medio. Es una enfermedad que deja secuelas en un punto importante de la población. Según algunas investigaciones revelarían que prácticamente un 40% de las personas que han padecido COVID-19 tendrían síntomas de COVID persistente y probablemente entre un 10 a 12% estarían desarrollando secuelas, condiciones en la salud que lamentablemente podrían afectar la misma y que no tendrían una solución y que nosotros debemos conocer. Ante ello, en una reciente publicación que se habría dado a principios de octubre de 2022, un grupo de especialistas habrían mencionado que la variante Omicron del coronavirus estaría dejando secuelas cardiovasculares en la población joven. Esto se habría dado en una situación en donde un grupo de expertos se habrían reunido para hablar sobre las enfermedades vasculares y pulmonares después de la infección del SARS-CoV-2. La variante Omicron del coronavirus, a la que muchas personas no le han dado la importancia y la estarían relacionando como una gripe ligera, estaría dejando más secuelas cardiovasculares, sobre todo en la población joven. Y esto lo habría afirmado el doctor Bernardo Martín Rivera Linares, adscrito al Servicio de Cardiología del Hospital Civil de Guadalajara. Es importante mencionar que las enfermedades cardiovasculares y pulmonares en época de pandemia serían las principales secuelas post-COVID en las personas jóvenes. Situación que se habrá dado en una conferencia en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas en Guadalajara por el Día Mundial del Corazón, que se habría celebrado el 29 de septiembre. Se destacó que son frecuentes los casos de post-COVID de pericarditis, que significa inflamación del tejido alrededor del corazón, y explicó que se afirmaba que a partir de los 45 años en los hombres y los 50 años en las mujeres, ya habría que hacerse un chequeo cardiovascular. Pero el COVID-19 estaría cambiando todo, por lo que se recomienda que los adultos jóvenes a partir de los 35 años se hagan un estudio preventivo cardiovascular, sobre todo si tienen antecedentes familiares de papá o mamá
que haya tenido un evento cardiovascular. Ante este panorama es importante adoptar medidas preventivas para evitar el desarrollo o la aceleración de enfermedades del corazón y seguir el esquema de vacunación contra COVID-19. Es muy importante que la pandemia no ha terminado. Lamentablemente, y sobre todo de manera infortunada, menos del 5% de los pacientes acuden de manera preventiva para enfermedades del corazón. La gran mayoría van con el médico porque ya tuvieron un evento cardiovascular, y de ahí la importancia de hacer conciencia entre los jóvenes sobre la prevención y los estilos de vida saludable. Es importante que el especialista había señalado que las enfermedades cardiovasculares son progresivas una vez que inician, pero sí se puede evitar que la progresión de la enfermedad sea rápida con medidas de prevención. Entre las estrategias que se optan en relación a la prevención cardiovascular están el dejar de fumar, hacer ejercicio, comer saludable. Todo esto influye en que la enfermedad cardiovascular se desacelere, ya que no hay pastillas milagrosas que detengan la enfermedad. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. Igualmente, la jefa del servicio de cardiología, la doctora Ana María León Flores, ponente y moderadora, habría explicado que muchos pacientes, después de haber padecido COVID-19, quedaron con una enfermedad del músculo cardíaco conocida como miocarditis. Una situación importante que tenemos que nosotros tomar en cuenta. Datos importantes a mencionar. Las secuelas o consecuencias cardiovasculares posterior a COVID-19 están presentes. Ya expertos mencionarían que la población joven sería la que se vería más afectada por estos problemas, y es muy importante tomar en cuenta que las recomendaciones actuales estarían mencionando que las personas ya a partir de los 35 años estén solicitando un chequeo preventivo con respecto a la parte cardiovascular. Antes de la pandemia, las recomendaciones eran 45 años para los varones, 50 años para las mujeres. Hoy en día, con la pandemia, ya expertos estarían dando la recomendación de que el chequeo preventivo debería ser a partir de los 35 años o incluso más jóvenes. Secuelas cardiovasculares son un problema importante asociado a COVID-19, sobre todo con la variante Omicron, lo que significa que ya se estaría mencionando algún pronóstico que habrían dado otro grupo de expertos, en donde no se descarta una ola de infartos del corazón en los próximos años, probablemente dentro de 5, 10 o 15 años, en donde ya esto se asemejaría mucho a lo que fue la gripe española en 1918. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en una conferencia que se habría dado por motivo del Día del Corazón el pasado 4 de octubre de 2022 en Guadalajara, México. Un grupo de expertos habría mencionado que Omicron estaría causando secuelas cardiovasculares en jóvenes. Según lo que habían comentado los expertos en la conferencia, es importante mencionar que la pericarditis y la miocarditis y el riesgo de desarrollar un infarto del corazón se está presentando hoy en día más en población joven. Los cambios que se deben hacer en la conducta preventiva son importantes. Antes, la recomendación era para varones 45 años y mujeres 50 años para hacerse un chequeo preventivo. Hoy en día la recomendación se estaría dando a partir de los 35 años. Situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. COVID-19 no ha terminado y las personas deben conocer que COVID-19 no es una gripe. Las gripes no dejan secuelas. COVID-19 sí. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año.
Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.